Amada iglesia, encuentro con Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús y les doy la más cordial bienvenida a todos a este nuevo encuentro entre nosotros, pero sobre todas las cosas, este encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores, ahí donde estamos, en nuestros hogares, en nuestras casas. Y quiero decirte que es mi deseo de que este tiempo que estamos pasando en cuarentena haya sido y sea un tiempo mucho mayor a estar simplemente cuidándonos de contagiarnos de esta enfermedad, que sea un tiempo mucho mayor a estar quizás dedicado a las tareas de la casa, a arreglar cosas que teníamos por arreglar. Sea un tiempo para profundizar nuestra intimidad con Dios, sobre todas las cosas, pero también a cultivar una mejor relación familiar de acuerdo al plan divino. Ahora, quiero sobre todo animarte, amada iglesia, queridos, queridas, animarlos en el nombre de Jesús a tener una actitud interna diferente. Yo diría a tener la actitud que aquel hombre de Dios llamado Habacuc en la Biblia tuvo delante de Dios, en tiempos muy especiales, en tiempos muy difíciles. Este hombre dijo allí en el capítulo 2 de su libro: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré, dijo él, para ver lo que se me dirá. Este hombre sabía, en medio de esa situación adversa, esa situación complicada que estaba viviendo, que Dios tenía algo que hablarle. Dios tenía cosas que mostrarle. Dios tenía cosas que él quería que Habacuc, este hombre de Dios, pudiese ver. Y yo no tengo la menor duda de que Dios nos ha puesto en esta situación que estamos, estrecha, esta situación tal vez que no es lo que nosotros desearíamos, pero porque Dios tiene cosas que nosotros necesitamos ver, entender y escuchar de parte de Dios. Así que quisiera hacer una oración antes de que abramos la Biblia, la palabra de Dios, y decir: Señor, clamamos en este día, Señor, y en esta hora, ahí donde estamos, Dios, que tu Espíritu poderoso, usando la palabra que Él mismo inspiró, hable a nuestro corazón conforme a la necesidad del mismo. Y hoy, Señor, como este hombre de Dios, nosotros podamos escuchar, podamos ver lo que tú quieres mostrarnos a cada uno de nosotros. Te alabamos, te honramos, Dios, y te damos gracias por tu palabra, la Biblia. Y ahora la abrimos en tu nombre y rogamos que ella hable a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si tienes una Biblia allí, yo quiero animarte a que la abras en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. El escritor bíblico, inspirado por Dios, nos anima y nos lleva a pararnos en el escenario de la resurrección de Jesús, cuando aquellas mujeres fueron al sepulcro, vieron la tumba vacía y vinieron a los discípulos a contarles lo que habían visto. Y dice el versículo 11 del capítulo 24 de Lucas: mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas. Prestad atención a la expresión. Les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Sí, volvió a casa maravillándose de lo que había sucedido. Si has prestado atención a tu WhatsApp en estos días, he estado grabando unos micromensajes tratando de un poquito de abstraernos de todo lo que estamos viviendo y centrarnos en lo que se conoce como la pasión de Cristo. Ver los sucesos, los acontecimientos que rodearon la previa muerte de Jesús en la cruz, el momento que Él estuvo crucificado, todo lo que Él padeció por nosotros. Pero por sobre todas las cosas, de manera muy especial, hoy quiero invitarte a recordar que nuestro Salvador vive, que Él ha resucitado de entre los muertos. Me acuerdo lo que el apóstol Pedro dice allí en Hechos capítulo 2, versículo 24, en ese discurso tremendo de Pentecostés. Pedro le dice a los judíos, hablando de Jesús, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte. La palabra dolores allí hace referencia también a los dolores de parto. Porque para Jesús el dolor de la muerte fue un dolor
temporal y resultó en algo glorioso, en algo maravilloso. Así como cuando una mujer da a luz y pasa dolores, pero después nace un niño que hace que todo el dolor se olvide. Para Jesús los dolores de la muerte fueron así, temporales, y dio a luz algo glorioso como fue su resurrección de entre los muertos. Por cuanto dice la Biblia, era imposible que fuese retenido por la muerte en aquel sepulcro. Pero quiero llevarte unos instantes al Evangelio de Lucas que acabamos de leer, el capítulo 24, texto 11 y 12. Porque la Biblia nos muestra allí que aquellas mujeres piadosas, aquellas mujeres que fielmente siguieron a Jesús durante su ministerio, que colaboraron con el ministerio de Jesús, estas mujeres que habían visto al Maestro morir en la cruz tan cruentamente como Él murió, aquellas mujeres que eran verdaderamente devotas de su Maestro, aquel día, aquella mañana se levantaron, aquel tercer día después de su crucifixión, se levantaron, fueron de mañana, siendo el primer día de la semana, a llevar aquellos ungüentos, aquellas especias aromáticas que eran costumbre usarlas en la época para derramarlas sobre los cadáveres. Bien dice Max Lucado, la mañana solo les proponía el encuentro con un cadáver. Pero cuando ellas llegaron allí, encontraron que la piedra que sellaba la puerta de aquel sepulcro había sido removida. Y ángeles de Dios aparecieron en la escena y les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Ha resucitado. Y ellas quedaron realmente atónitas y espantadas de lo que estaban viendo. Inmediatamente volvieron donde el grupo de los discípulos estaban reunidos. Y ellas comenzaron a contarle lo que habían visto, lo que había sucedido. Inmediatamente, lógicamente, ellos quisieron contarle y expandir por todos lados esta noticia de que el Maestro no estaba allí. Ahora dice el texto bíblico que cuando ellos vinieron a donde estaban los discípulos, dice que todo lo que ellos escucharon les parecía locura. ¿Sabe? Esta palabra puede traducirse también como sin sentido, incoherente, un disparate, lo cual muestra que los discípulos no mostraron una inclinación a creer lo que ellas contaban, a creer en lo que Dios había hecho con su Hijo, levantándole de entre los muertos. No había una disposición. Y yo creo que esta misma crisis de fe, muchas veces también nosotros la sufrimos a la hora de entender la sobrenaturalidad del obrar de Dios. Creo que todos nosotros pasamos por esta crisis de fe. Y nos cuesta creer que en medio de la muerte, de la destrucción, de la devastación, de la desolación, Dios puede hacer algo. Dios puede revertir esa situación. Nos cuesta creer que Dios puede levantar, activar, revivir y restaurar lo que nosotros creíamos por terminado, por completamente destruido y sin ninguna esperanza. Nos cuesta creer en esa sobrenaturalidad del obrar de Dios. Pero el texto siguiente, si tú prestas atención, comienza con una expresión totalmente esperanzadora. Porque pero levantándose Pedro. Otra expresión de la Biblia dice: sin embargo, levantándose Pedro. Este es el arrebatado, impulsivo discípulo que tantas veces metió la pata, tantas veces se metió en problemas por ser tan apresurado para actuar, por ser tan apresurado para hablar. Sin embargo, a pesar de las dudas, a pesar de que lo que las mujeres decían sonaba incoherente, ridículo, disparatado, el texto bíblico dice que él se levantó de un salto y corrió hacia la tumba para ver por sí mismo, explorar por sí mismo que la tumba estaba vacía. Pedro se levantó aquel día y salió corriendo para explorar por sí mismo el camino que nos lleva hacia las manifestaciones sobrenaturales de Dios. ¿Qué es lo que yo creo que Dios quiere que hagamos en medio de estos tiempos? Correr en busca de esas manifestaciones poderosas y sobrenaturales de Dios. Me encanta Pedro, porque Pedro vuelve a tener una actitud tan parecida a cuando se bajó de la barca, ¿se acuerda?
y caminó sobre las aguas. Él simplemente dijo, Señor, manda que yo camine sobre las aguas. Y él, sin pensarlo mucho, se bajó de aquel barquillo y se lanzó sobre las aguas a caminar. Es el mismo Pedro, pero ahora salió a buscar algo más. Salió a buscar una vez más algo que está más allá de toda lógica humana. Está más allá de lo que nuestros sentidos pueden llegar a poder concebir en nuestra mente. Y lo que Pedro se va a encontrar es, al igual que estas mujeres, con una tumba que está vacía. Y se dio de frente Pedro. Pedro aquel día se chocó con la tremenda verdad que Jesús vez tras vez había preanunciado cuando caminaba hacia esa cruz. Él dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, que sea crucificado, pero al tercer día también, dijo Jesús, que resucite. Y Pedro aquel día se va a chocar con esta tremenda verdad. Es más, los ángeles le dijeron a las mujeres, acuérdense de lo que él dijo cuando aún estaba en Galilea. Ellos recuerdan las palabras que Jesús dijo, que él sería muerto, pero al tercer día se iba a levantar de entre los muertos. Es que era imposible que él fuese retenido allí. Sí, era literalmente imposible que él fuese mantenido en ese sepulcro frío, inerte y muerto. ¿Sabes por qué? En primer lugar, era imposible a causa del poder divino. Él es el eterno Dios, es el todopoderoso, es el soberano de todas las cosas, es el dueño y dador de la vida. Y si usted recuerda, antes de ir a la cruz, Jesús dijo esto, yo soy la resurrección y la vida. Antes de ir a la cruz, Jesús dijo, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la da, nadie me la quita. Por lo tanto, era imposible que fuese retenido allí por el poder que en sí mismo él tenía en su ser, por ser Dios hecho hombre. A aquellos religiosos de la época, alguna vez Jesús le dijo en los evangelios, allí en Juan 2:19, destruid este templo, hablando de su cuerpo, y en 3 días lo reedificaré. Sí, era imposible que fuese retenido allí por el poder divino, pero también era imposible que fuese retenido por la promesa divina. Lucas dice que estaba escrito que el Cristo padeciese y resucitara. Si vas al Salmo 16:10 de la Biblia, proféticamente, David hablando de Cristo, en un salmo que se lo conoce como salmos mesiánicos en la Biblia, él proféticamente dijo, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y si tú tomas la Biblia y vas a Hechos capítulo 2, este pasaje que se cita Pedro cuando le está predicando a los judíos, y dice que ese texto no hablaba de David porque David murió y sus restos estaban allí enterrados, sino que hablaba del Mesías por venir. Él no iba a quedar en ese sepulcro gustando de corrupción. Pablo en 1 Corintios 15 dice que Cristo fue muerto y sepultado y resucitado conforme a las Escrituras. Era imposible por el poder divino, era imposible por la promesa divina. Es más, siglos antes, Job dijo alguna vez, yo sé que mi Redentor vive. Había una promesa de resurrección. Él no quedaría en la tumba, no quedaría en la tumba. Pero también sería imposible que fuese retenido allí por el propósito divino. Mira, Dios ha diseñado, iglesia, amado hermano, hermana, querido amigo, Dios ha diseñado en su plan eterno, en esta voluntad salvadora de Dios, redentora de Dios por medio de Cristo, que todos los que en Él creen, todos los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos confiado en Jesús como nuestro Salvador, Dios ha diseñado que nosotros pasemos toda la eternidad viviendo para siempre con nuestro amado Salvador en los cielos. Por eso Jesús, antes de ir a la cruz, dijo allí en el Evangelio de Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, dijo Jesús. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
El apóstol Pablo allí en 1 Tesalonicenses 4 está afirmando esta verdad de que Cristo ha resucitado y Él viene a buscar a su iglesia y le dice: no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y habla de cómo se va a producir el arrebatamiento de la iglesia cuando Cristo venga a buscar a los que han creído algo que está pronto a suceder. Pero termina esa expresión el apóstol Pablo diciendo: y así estaremos siempre, siempre con el Señor, siempre. Era imposible que fuese retenido, porque el plan divino incluye nuestra estadía eterna con Él en los cielos de gloria. Bendito Señor, bendito Salvador. Mis amados, Dios está obrando grandes cosas en este tiempo. Dios, es su sobrenaturalidad, Él no ha cesado de obrar y de hacer. Muchas de esas cosas que Dios está haciendo y está permitiendo aún en esta circunstancia, puede que a nuestro raciocinio, a tu manera de pensar, a mi mente, a mi corazón suenen sin sentido, incoherentes, verdaderos disparates, cosas desatinadas o absurdas. Tal como cuando las mujeres vinieron y le dijeron a los discípulos: ha resucitado. Y ellos dijeron: esta es una locura. Puede que muchas de esas cosas que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida a través de esta cuarentena, de esta pandemia, suenen de esta manera, una locura. Pero quiero decirte algo. Así también le sonó a Abraham y a Sara cuando Dios le dijo que iban a concebir un hijo. Siendo ella una mujer de 90 años y Abraham un hombre de 100 años y encima Sara estéril. Así de loco sucedió, le sonó esto. Así de disparatado sonó al pueblo de Israel cuando Dios le dijo: miren, den vuelta 7 días a estos muros y estos muros van a caer. Así de loco y disparatado sonó cuando Dios le dijo a aquel siervo, cuando tenía que enfrentar un ejército de 132,000 hombres con apenas 300 soldados. Así de loco fue. Así de disparatado sonó y deben haber sonado para los discípulos cuando Jesús tomó aquellos 2 panes y 5 peces y dio gracias para alimentar a más de 5,000 personas. Miren, Dios hoy mismo, en este día de resurrección, nos desafía por la fe a abrazar lo que Dios está haciendo en el cumplimiento de sus propósitos. Aunque a nuestra lógica le suene irracional, incomprensible, ilógico, aunque a nosotros nos cuesta entenderlo, porque muchas veces queremos entenderlo todo y explicarlo todo y racionalizarlo todo, pero a veces esto de querer racionalizar todo lo que Dios está haciendo puede dejarnos simplemente parados como espectadores, simplemente hacernos ser fríos espectadores y quedarnos a un costado de los grandes planes y propósitos de Dios. Decía un escritor una vez: cuando el razonamiento entorpece el camino de la fe. Y muchas veces nosotros queremos pensar de una manera que Dios no piensa. Él dice: mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Y muchas veces nosotros decimos y calculamos y hacemos planes y imaginamos cosas en nuestra limitación humana y ponemos límites a ese obrar de Dios. Tal como los discípulos de aquellos, fue solo uno el que corrió, solo uno el que se animó a correr. ¿Cómo me encantaría que hoy seas un Pedro que corre para ver que la tumba está vacía? Dice este escritor, cuando nuestros razonamientos entorpecen el camino de la fe, es el razonamiento el que debe ser sacrificado y no la fe. No la fe. La fe que nos permite creer y ver a un Dios que obra más allá de lo que nuestra mente puede llegar a imaginar. Pero déjame decirte que no hay nada más razonable a la vez en la vida que creer en lo que Dios hace, que creer en lo que Dios dice. Oh, que en este tiempo en que nos cuesta entender muchas cosas, que sobrepasan a nuestra manera de pensar, a nuestros pensamientos, a nuestro entendimiento. En este tiempo difícil de prueba, de aflicción, podamos desafiarnos en fe
correr en busca, como Pedro, de la sobrenaturalidad de Dios. Y la tumba vacía es el sello, es la garantía de que Dios no tiene límites para obrar. Lo que está buscando es personas como tú y como yo, que simplemente decidan creer, aunque esto suene como una locura. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres hacerlo? Te puedo asegurar que verás de parte de Dios maravillas cual nunca imaginaste. Verás a Dios hacer cosas a tu alrededor que nunca soñaste. Porque nuestro Dios es un Dios sobrenatural y la tumba vacía así lo certifica. Que Dios te bendiga. Y si nunca le has abierto tu corazón a este Cristo maravilloso, que murió por tus pecados, que derramó su bendita sangre para limpiarnos, que dio su vida en una cruz, pero al tercer día resucitado y tiene poder para cambiar tu vida, salvar tu alma por toda una eternidad, porque por el pecado te estás yendo a un infierno, pero Él tiene poder hoy para salvarte. Hoy puedas venir a Él y decirle: Señor, yo me entrego a ti. Hoy decido creer. Hoy decido arrepentirme de mis pecados y te ruego que entres en mi vida y me salves, me transformes. Creo que has muerto, pero también creo que te has levantado de la tumba y pronto vendrás a buscarme. Que Dios te bendiga. Quiero orar por ti. Padre, gracias por hablar a nuestro corazón. Hoy queremos ser, Señor, a pesar de nuestras limitaciones, como un Pedro que corre en busca de ese obrar sobrenatural tuyo. Gracias, Dios, porque tú eres el Dios todopoderoso. Ni siquiera la muerte pudo contigo, Señor. Gracias porque la venciste al tercer día. Gracias porque puedes darnos vida eterna a todos aquellos que hemos creído en ti. Gracias. Gracias porque tenemos asegurado un cielo de gloria por ti, Señor. Gracias. Solo te pido que en este tiempo tu Espíritu nos ayude, Señor, a ver cómo te estás moviendo. Cómo vas más allá de los límites humanos. Cómo tú nos sorprendes en tu obrar, Señor, que nunca ha tenido límites, nunca ha tenido condicionamiento ni frontera que lo puedan detener. Porque tú eres el Dios todopoderoso. Gracias por haber levantado a tu Hijo de esa tumba. Sabemos por tu palabra que porque Él vive, todos los que hemos creído en Él viviremos para siempre. Y te adoramos por esto y lo hacemos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amada iglesia. Claro que los extrañamos, claro. Pero este es un tiempo también para que ahí donde estamos podamos anunciar a este Cristo que vive y pronto, quizás más pronto de lo que imaginamos, viene a buscarnos para llevarnos a su gloria. Dios les bendiga.